Bendiciones a todos, que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. La verdad que estamos muy contentos por este servicio sobrenatural que lo vamos a estar haciendo en vivo. La verdad, estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo en este tiempo. La verdad, sabemos perfectamente que Dios tiene muchos planes en este tiempo que Él nos está poniendo esa demanda. ¿Amén? Bueno, quería hacer unos avisos primeramente, comentar que el día sábado, para aquellos que no lo sepan, tenemos la Casa de Paz a las 5 de la tarde, los esperamos con mucha alegría, sabemos que el Señor tiene algo grande para la familia, para el hogar, sabemos perfectamente que el Señor está obrando en este tiempo. ¿Amén? Y también saber que estamos muy contentos, Dios le bendiga, sabemos que estamos muy contentos por las cosas que el Señor está haciendo. También comentarles que estamos invitando a aquellos que quieran participar de la cena Ágape, que se va a hacer a las 6 de la tarde, así que estamos esperando para que el Señor traiga algo grande. Amén. Y también no faltar este domingo al servicio de milagro, como siempre, a las 10 de la mañana. Sabemos que el Señor tiene algo grande para nuestras vidas. Así que estamos muy contentos por eso. Y comentar que no va a haber escuela dominical tanto el día sábado como el día domingo. Así que no vamos a tener escuela dominical, pero ya pronto vamos a estar respondiendo eso, y comentarles que ya estamos a una semana de la cruzada evangelística, que vamos a estar ya promoviendo los videos y todo lo de la campaña. ¿Amén? Así que, y también comentar que los servicios sobrenaturales, por motivo de que hay gente que trabaja y todo lo demás, lo vamos a estar pasando a las 6:30 para que por lo menos tengan más comodidad. Así que, aunque seamos uno o dos, pero por lo menos de noche vamos a ir bien descansados a nuestra casa. Amén. Así que muchas gracias, bienvenida hermana, también nos disculpe que... Amén. Pero vamos a pasar a la palabra de Dios, que el Señor me estuvo hablando. Y a ver dónde estaba. El Señor me estuvo hablando una palabra muy buena, muy bonita, así que bueno, quiero que aquellos que están conectados busquen el libro de Génesis 37 del 2 al 4, la verdad. Y si quieren, nos ponemos de pie para leer la palabra, que el Señor tiene algo poderoso para nuestra vida. Amén. Génesis 37, versículo del 2 a 4, dice lo siguiente: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Ibaí, con los hijos de Zipa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel y a José más que a todos sus hijos, porque lo que había tenido en su vejez lo hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje precioso, Señor. Sabemos que tú eres un Dios poderoso
y grandes en este momento. Señor, bendice esta palabra, bendice este mensaje para nuestra vida. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El tema que vamos a hablar un poco, que quería aprovechar, era cómo podemos escribir una nueva historia en nuestra vida. Como podemos ver en los versículos, esta es la historia de la familia de Jacob, o Israel, que se llamaría después. Cuando leemos los versículos, capítulos de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta, principalmente, nos narra la historia de la vida de José, lo cual fue una historia llena de dolor, tristeza, dificultades, de soledad, de amargura, pero Dios cambió completamente su historia y el Señor le permitió escribir una completamente diferente, que al final terminó en gozo y reconciliación. Bien, como dice en el libro de Jeremías 45, del 4 al 9, entonces José y sus hermanos se acercados a mí. Ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, que vendiste para Egipto. Ahora pues os entristecéis y ni pensáis vendido acá, porque perseverando la vida de Dios delante de vosotros, pues lo que había a 2 años de hambre en medio de la tierra, aún 5, cuales ni había arado ni cegado, Dios envió delante de vosotros para preservaros la posteridad de la tierra, para dar vida por medio de la gran liberación, posteridad sobre la tierra, y daros en medio de la liberación. Así no me enviaste a vosotros, sino Dios ha puesto al padre del faraón y por el Señor en su casa, por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa y a mi padre decirle: así dice tu hijo José, Dios ha puesto el Señor de todo Egipto a Benjamín, y no se detenga. A pesar que la vida de José estuvo marcada por las dificultades y el abandono y dolor y tristeza, Dios cambió la historia por completo. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de José, es una historia triste, dolorosa, y muchas veces yo siento que a veces Dios iba con un propósito delante. Capaz no lo entenderemos en un principio. También nosotros tenemos grandes propósitos en nuestra vida que Dios nos prepara. A veces nos tiene que pasar por desiertos para entender que finalmente Él tiene algo grande en nuestras vidas. Capaz no tendremos lo que deseamos, pero sí lo que Él quiere que hagamos en su nombre. José fue vendido como esclavo, fue injustamente preso por la difamación de una mujer que no se quería acostarse, y lo peor de todo, pasó 7 años de su vida injustamente. O sea, es increíble. O sea, y nosotros a veces nos quejamos por una pequeña difama que nos dan a veces la gente. José la pasó 10 veces peor, pero Dios tenía grandes propósitos, porque cuando José le interpreta los sueños a los que estaban en la cárcel, hubo un antes y un después. Pudo ser que pudo haber tardado un poco más, pudo haber estado más tiempo en la cárcel, porque sabía que Dios quería que madure más su carácter, su forma de ser, para ponerlos en los altos niveles del gobierno. A veces nosotros nos quejamos de que por qué servimos a Dios, lo ponemos a Él en primer lugar, pero desgraciadamente nosotros nos quejamos, pero es el desierto que Él nos quiere hacer pasar para alcanzar la madurez que Él quiere. Por eso a veces los procesos tienen una finalidad, que es alcanzar la madurez de nuestro carácter. A veces no lo vamos a entender, pero al final lo vamos a comprender a la larga. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que entender que ese es el camino. Posiblemente hoy te quejes de que no tengas esa casa, posiblemente no tengas el gran trabajo, posiblemente no tengas el mejor salario, pero posiblemente el Señor te va a decir: te voy a llevar a esa tierra para poder cumplir mi propósito en este tiempo. A veces es necesario los desiertos, aunque no nos guste.
Capaz otros van a decir, ¿por qué a mí? Posiblemente, acá estoy en este país. Capaz tuve que pasar más desiertos para entender que a veces hay que tener paciencia en muchas cosas. Amén. Entonces, hablemos ahora de nuestras historias. Quizás nuestra historia sea igual que la de José. Una historia de fracaso, de soledad, de escasez, de tristeza, de amargura. Pero podemos estar seguros que con Dios cada uno de nosotros podemos escribir una nueva historia. Esa historia, la vida de José, encontrar principios espirituales muy importantes que nos permite comprender de manera que podamos tener la seguridad de que podemos escribir una historia diferente a pesar de las dificultades que estamos enfrentando en la vida. O sea, es fuerte lo que te estoy diciendo, pero es la realidad. Capaz hoy estás pasando un montón de dificultades, pero Dios quiere llevarte a un nivel más grande. Dios quiere promoverte y si tiene que hacer cambiar tu forma de ver el mundo, Dios lo va a hacer con la finalidad de que vos llegues a lo más lejos. Porque a veces tiene que aparecer procesos, injusticia, para poder entender de una buena vez qué es lo que el Señor quiere en este tiempo. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo podemos hacer? Si José fue diferente a mi caso, seguramente va a decir, José no tuvo un divorcio, José no tuvo, no tiene los hermanos, los primos problemáticos que yo sí tengo. Seguramente me van a decir, ay no, José por lo menos era un buen padre, yo el hombre que tengo, ni cargo se quiere hacer de los niños. Pero todo viene acompañado de un propósito. A veces no lo vamos a comprender en el instante, pero cuando vayamos saliendo vamos a entender que Dios tiene grandes cosas. José en un principio no entendía por qué estaba en Egipto, y cuando leemos al final de la historia de Génesis, nos damos cuenta que José se hizo gobernador para que su familia, los que estaban en la tierra pasando necesidad, puedan venir a recibir esa bendición, esa victoria en nuestra vida. Posiblemente ese familiar que se fue a Estados Unidos mañana te esté bendiciendo, diciendo, tomá mamá, tomá papá, tomá hermano, vos hiciste esto por mí, hoy quiero honrarte, bendecirte tu vida. ¿Cuáles son esos principios espirituales que encontramos en la historia de José? 1. José le quitaron su túnica, pero no su identidad ni la presencia de Dios que estaba en su vida. Génesis 37, de 23 al 24 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de color que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces podemos ver que la historia de José, que su padre lo había amado tanto, que él era un hijo muy especial para él, lo que había tenido en su vejez con su esposa Raquel. Por eso le dio la túnica de colores. En Génesis 37:3, amaba a Israel a José más que todo que su hijo, porque había tenido en su vejez, y lo hizo con una túnica de diversos colores. La túnica de colores mostraba todo lo que José era alguien especial en la familia y tenía una posición privilegiada dentro de la familia, y era una prenda que simbolizaba el honor que tenía que recibir un trato preferencial. Pero Dios demostró a José que no era demostró que no era su túnica lo que lo hacía especial, que no era solamente amado por su padre, sino que él era amado por Dios. Entonces, posiblemente José pudo haber perdido la túnica, pero jamás pudo perder la identidad del padre. Que seguramente José pudo haber perdido la túnica, le pudieron haberla roto, la pudieron hacer. Yo le voy a decir algo, la ropa no te va a hacer diferente a lo que Dios te dio como identidad. La ropa no te va a hacer más algo, la ropa no te va a dar identidad, sino que Dios te va a dar, si vos tenés la identidad bien puesta en su corazón,
lo demás no importa nada. No importa cómo vivas, no importa cómo sientas, no importa cómo estés viviendo en este tiempo. Sino cuando vos tenés la identidad de Cristo en tu vida, las bendiciones empiezan a caer en tu casa. Hay un problema en la iglesia cristiana, que hemos perdido la identidad hacia el Padre. Hemos perdido tanta identidad que últimamente nos da lo mismo si Cristo está con nosotros o no. Es tiempo que entendamos que no el tatuaje o lo que te hagas en tu cuerpo no te va a hacer más hijo de Dios, sino que vos tengas el ADN, que lo pongas en práctica en tu familia, que vos ames a esa persona a pesar que hable mal de vos. Por eso yo digo siempre, José le pudieron haberle quitado la túnica, lo pudieron mandar a la esclavitud, pero tuvo algo, que José se mantuvo firme a los principios de la palabra de Dios. Y eso lo llevó a interpretar los sueños del faraón. Eso lo llevó a soportar los procesos que lo soportó. Si queremos ser bendecidos en este tiempo, tenemos que entender una sola cosa. Y de esa sola cosa entender ya una buena vez por todas. Tus procesos son los caminos que Dios va a hacer con vos, con las bendiciones que Él tiene preparadas. Dios no te va a bendecir porque seas buenito, porque seas malo, sino por tu fidelidad como soportaste el proceso. José aguantó el proceso, perdió todo, perdió la túnica, perdió la mamá, perdió el papá, terminó trabajando en desconocido, pero el Señor lo bendijo igual. A pesar que estaba en la cárcel, interpretó 2 sueños y de esos sueños sirvieron para promover ante el faraón. Lo que lo hacía especial a José y diferente no era su túnica, sino que Dios estaba con él. Podía quitarle la túnica, podía quitarle materialmente lo que simbolizaba el honor y la distinción, pero nunca su identidad. Él seguía siendo alguien bendecido por Dios. A mí me encanta cuando José le cuenta a los hermanos, imagínense, le contó a los hermanos de que los hermanos se habían arrodillado porque habían venido con paja, no sé si paja o trigo, no sé cómo era el asunto. Y se arrodillaron y ellos se mataron de risa. Lo que ellos no sabían, que años más tarde se estarían arrodillando ante el hermano que era el gobernador de Egipto. Porque había un propósito de que Israel iba a ser una nación santa, una nación bendecida, una nación en victoria en este tiempo. Por eso pudieron haberle quitado la túnica, pero jamás la bendición del Padre. Tenemos que entender una sola cosa. Cuando nosotros tenemos la bendición del Padre, nada nos va a faltar. Porque seguimos siendo hijos amados, a pesar que tengamos un comportamiento el más inadecuado. Porque Él quiere que vos cambies para poder bendecir a otro, para hacer testimonio a otro. Él quiere empezar a trabajar con vos, porque Dios quiere hacer algo grande. Nosotros tenemos que comprender que a pesar de que hayamos perdido, a pesar de lo que nos pudieron haber quitado, podemos escribir una nueva historia porque Dios está con nosotros. En Isaías capítulo 41, versículos del 9 al 10, dice lo siguiente: porque te tomé de lo que confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te desecharé, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque soy tu Dios y que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiero decir con eso? No importa si perdiste todo, porque Dios está contigo, porque siempre le serviste a Él. No importa si, ¿por qué? Porque tenés el ADN, tenés la esencia del Espíritu Santo. Capaz vos me digas, sí pastor, pero yo estoy pasando por un momento difícil. A veces no vendo lo que quiero vender, a veces no me salen los clientes, a veces no me sueltan de mi trabajo temprano porque quiero congregarme. Pero yo te voy a decir algo, Dios sabe tu corazón, Dios sabe y Él te va a acomodar los tiempos para que vos lo puedas servir. Acá no se trata, hermanos, cuántas veces te congregues en la iglesia. Se trata, y disculpe lo que voy a decir, se trata de ser un testimonio vivo y una persona que confíe en el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Yo no vengo acá a hacerme el guapo, como decimos en mi tierra, o el valiente acá, traducido en buen salvadoreño. Sino que es tiempo de que entendamos eso. José le pudieron haber roto la túnica, pero Dios lo siguió usando, lo siguió bendiciendo. Lo mismo quiere hacer Dios con vos, quiere seguir bendiciéndote, quiere seguir llevándote a nivel, porque Dios sabe que vos tenés tu ADN, y Dios sabe que tenés esa capacidad de servirle. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que desgraciadamente nosotros nos alimentamos más de una apariencia que lo que Dios quiere hacer contigo. Es feo, pero es la verdad. Que si queremos alcanzar las bendiciones del Padre en este tiempo, no vivamos la apariencia, vivamos lo que el ADN de Dios tiene. José no se quedó con la túnica, José se quedó con la identidad, y esa identidad lo llevó a grandes cosas. Lo mismo quiero decirte a vos. Dios no va a mirar cuánta ropa bonita vas a cargar, qué anillos cargues o qué cadena, lo que sea. Dios va a mirar tu corazón, y cuando Él vea que vos tenés la identidad de Dios, nada va a detener las bendiciones del reino. Tienes que comprender que lo que se hace se puede escribir en una nueva historia, lo que la esperanza, lo que la seguridad, no es el trabajo, no es tus posesiones, no es tu salario o tus ahorros, no son tus amistades, todo se puede perder. Lo que podemos comenzar a escribir una historia es diferente, es que Dios está con nosotros. Hoy podés perder tus amigos, tu esposa, podés perder hasta tus hijos, podés perder el mejor trabajo que antes que tenía. Yo tenía un buen trabajo, pero el Señor me sacó ese trabajo porque sabía que me iba a absorber el tiempo que le iba a servir, y yo le agradezco mucho, porque posiblemente no tenga el mejor sueldo, no tenga la mejor posición económica, pero yo le estoy sirviendo al Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata, que no me está haciendo faltando, no me falta la comida, no me falta el agua, no me falta nada. Tengo que ser un agradecido, no un mal agradecido. Posiblemente no tenga el carro, no tenga esto, pero le agradezco al Señor que me da un bus, y yo sé que algún día el Señor me va a honrarme con un vehículo. Pero si yo no tengo la identidad de Dios, hermano, lamento informarles que están perdiendo el tiempo. Si se vienen a congregar pensando que van a sacar un milagro de acá, vinieron en el lugar incorrecto. Vayan un brujo a la bruja, que ahí sí les puede hacer pequeños favores, pero con maldiciones a largo plazo. Entonces, es tiempo de que si querés que Dios bendiga, que Dios te dé ese milagro poderoso en tu vida, vas a tener que tener el ADN de Dios, como lo tuvo José. José no se mantuvo firme con la túnica rota, sino que siguió el propósito de Dios. Me imagino que en medio del proceso oraba, le daba gracias a Dios, que le agradecía que tenía comida, porque posiblemente otros guardacárceles no tenían la misma suerte. Pero el Señor lo bendijo a José. Y eso es lo que Dios va a ver en tu corazón. 2. Si Dios está con nosotros, siempre hay una esperanza. Dice en Génesis 39 del 1 al 5: llevad pues a José Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, lo compró de los ismaelitas lo que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, entregó el poder de todo lo que tenía. Y aconteció que cuando él entregó su casa, todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así como la casa como el campo. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, cualquiera pensaría que el futuro de José estaba terminado, que sus sueños estaban quebrantados y que sin esperanza había llegado el final de su historia. Pero no fue así, porque Dios estaba con José. ¿Qué quiero decir con eso? José fue vendido como esclavo, es verdad. José seguramente estaba acabado. Antes, cuando uno era vendido esclavo, te esperaba dos cosas: o trabajar en la minería y morir ahí, o ir a las construcciones de ladrillo
donde te iban a latiguear todo el día. Pero José cayó en el mejor lugar, en la casa del jefe del faraón, del capitán del faraón. Era como estar trabajando prácticamente con el ministro de Defensa del Salvador, prácticamente. Me van a decir, qué comparación absurda, pastor. Capaz sea absurda, pero era el segundo hombre más cercano al faraón. Y lo que a Potifar le sorprendía de José, que todo lo que tocaba era próspero, porque había esperanza, porque Dios estaba con él, y que todavía José no está, porque cuando vemos que José injustamente va a la cárcel, posiblemente ahí pudo haber también terminado todo, pero Dios le preparó un mejor plan y fue a terminar siendo gobernador de Egipto, porque Dios le puso la revelación de los sueños del faraón. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? No tengas miedo, no tengas pena, no tengas vergüenza. Capaz hoy posiblemente toda tu vida ya esté acabada porque el mundo te está diciendo, porque algún religioso te está diciendo, no, la hermana fulana de tal, el hermano fulano de tal, no van ahí se murió, ahí se van a quedar, se terminó. Y voy a decir algo de parte de Dios. Hay esperanza. Y cuando hay esperanza, nada detiene el avance de Dios. Cuando hay esperanza, Dios te va a poner lugares donde vos nunca te imaginaste que ibas a terminar. Y me imagino, por ejemplo, hoy, vamos a poner un ejemplo absurdo, antes vendía tamales en una carretilla. ¿Quién dice mañana tengas un gran puesto, un gran comedor de tamales ahí, con pupusa, cafecito, todo? ¿Pero por qué? Porque Dios te llevó a alguien más grande. Seguramente Dios tocó a un empresario, tomás $5.000 y ponés ese puesto de una buena vez por todas. Porque el Señor quiere que vos prosperes. Cuando el Señor te dice quiero que prosperes, no te habla solamente de dinero, no dice de pisto, sino que vos prosperes espiritualmente para que Dios pueda cambiar la realidad de otros. Yo sé que Dios prospera económicamente, pero la principal prosperidad viene de tu espíritu. Y si vos entendés ese principio, Dios te va a bendecir. Pero si no entendés ese principio, andamos mal. Porque hay esperanza, porque Dios te ama. Dios te dice, yo quiero prosperarte, yo quiero llevarte a otro nivel, yo quiero sorprenderte en todo lo que tú quieras hacer. Pero ¿cuál es el problema? Perdemos la esperanza ante el menor problema que nos aparece en el camino. Entonces, yo no quiero, hermanos, que ustedes sientan. Yo les voy a decir algo, yo también pensé que todo se pudo haber terminado cuando se me vino abajo, cuando me tocó vivir un proceso de casi 2 años. Pero yo confié en Dios, sentí que había esperanza, yo seguí predicando en la calle, yo seguí ganando almas, yo seguí haciendo en vivos en las redes sociales, porque realmente hasta ahí hay necesidades. ¿Y quieren que les diga algo? El Señor me sorprendió con este lugar, el Señor me sorprendió con las bancas y el próximo 28 nos va a sorprender con gente nueva, acá sirviéndole al Padre, porque tu fidelidad fue más grande que cualquier otra cosa. Me van a decir, sí, pero hay gente que no viene, no importa. Dios va a tratar con ella. Esas personas van a venir. Posiblemente hoy pudo haberle pasado algo, se enfermaron, vinieron cansados, pero el Señor los va a ubicar, los va a poner en ese lugar y va a poder estar compartiendo con seguramente el sábado o el domingo, porque hay que también ser optimista. Pero si nosotros nos ponemos a decir, ay no vino la hermana fulana de tal, no vino mengano, no abro más la iglesia. Si ustedes no notaron, yo puse la cámara y yo no transmito los fines de semana, solo los fines de semana. Pero dije, no, si no viene nadie, igual voy a predicar. En vivo, pero igual voy a predicar. Y si viene uno, también voy a predicar. Si viene 2, van a venir igual. Y si no viene nadie, voy a seguir predicando. Ahí el pastor se volvió loco. Prefiero ser loco, pero no perder la esperanza. Entonces, y con esto no estoy reclamando a los que no vinieron, sino que yo no puedo parar lo que el Padre me encomendó. Y lo mismo te va a pasar a vos cuando el Señor te ponga una demanda y empieces a moverte. Así que no pienses que cuando alguien no viene todo se terminó. Lo contrario es donde más Dios te va a probar, a ver hasta dónde tu esperanza llega. Entonces, cuando Dios ve que tu esperanza no se acaba, entonces Dios te va a sorprender. Hay un problema, que perdemos la esperanza cuando vemos que nada nos sale bien. Es donde más tenemos que reforzar. Porque el enemigo lo que no quiere es que vos seas próspero. El enemigo lo que no quiere es que sigas
que no salgas de esa situación, sino que sigas ahí. Y lamento informarle al diablo y sus secuaces que a él le encanta usar hasta los religiosos para manipular, que antes que cerremos el 2024 vamos a cerrar con buenas noticias, no para mí, sino para mis hermanos, para los que se congregan acá, porque yo siento de parte del Señor que milagro, sanidad, restauración va a llegar a este lugar. Y yo sé que todo esfuerzo tiene recompensa. Amén. Entonces tenemos que comprender que si el Señor está con nosotros, aquellas cosas que permanecen hasta nuestros finales. ¿Qué parecen nuestras derrotas? Que parecen el final de nuestro sueño. Puede ser el inicio de una nueva historia de victoria. Por tanto, para poder escribir una historia tenemos que estar seguros de algo importante. Aunque las circunstancias puedan estar en nuestra contra, Dios está a nuestro favor. Bien dice el Salmo 56, versículo 9, serán luego vueltos atrás de mis enemigos el día que clame, sé que Dios está por mí. Entonces, ustedes no dejen de perseguir los sueños que Dios tiene. No estén escuchando, voy a decir algo y va a sonar duro, pero lo voy a decir. Dejen de andar escuchando a la gente negativa que dice que vos no vas a salir del mismo pozo. Es más, tengo una mala noticia para esa gente. Van a seguir ellos en el mismo lugar y vos vas a ser bendecido. Y aunque murmuren, hablen, critiquen, sigan adelante porque Dios quiere sorprenderte. Si tu historia capaz hace 10, 20 años eran de derrota, yo te aviso que vienen historias de victoria. ¿Por qué? Porque primero no perdiste la identidad con el Padre. Segundo, siempre mantuviste la esperanza. Y eso Dios lo va a ver y lo va a plasmar. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Uno de los problemas que tenemos es que nos ponemos a escuchar gente negativa que lo único que sabe hacer es hablar mal y que vos sigas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ellos no toleran verte bendecido, no toleran verte tu familia bendecida, no toleran verte que toda tu familia se congrega acá. Entonces, mantengamos la esperanza. Si hoy no vino esa persona, si hoy no pudo salir ese sueño, manténganse firmes, que hasta que cuanto te descuides, Dios te va a bendecir. Pastor, la situación del país está mal. ¿Y? La situación del país estaba mal y a mí Dios igual me siguió bendiciendo. Y esto no es por mandarme y picarme la de vanidoso o de vanaglorioso. ¿Por qué? Porque Dios me sorprendió con muchas cosas y yo sé que Dios me va a sorprender con más cosas todavía. Este año Dios me sorprendió que mi hija voy a poder tenerla más de seguido acá. ¿Por qué? Porque mi deber es formarla, prepararla, porque yo sé que el día de mañana puede ser una futura líder. Pero si yo me pongo, no, la mamá no quiere que esto, que el otro, lamento informarle que yo soy el que estoy maldiciendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, aprendamos, escuchen bien, aprendamos a no ser negativos y a no escuchar gente negativa. Que esa gente lo que menos quiere verte, porque están manipuladas por el diablo, es que vos seas bendecido. Y yo te voy a decir algo, antes que termine este año, anda pensando dónde vas a pasar las fiestas, porque en el mismo lugar no las vas a pasar, sino que Dios va a mandar gente. Ahí vamos a la playa a festejar el año nuevo, vamos a ir a un restaurante, vamos a la montaña, vamos a festejar el año nuevo diferente, y Dios te pone los recursos, los vehículos, la familia. A veces te van a decir algunos, la pobreza no es material, sino mental, y el enemigo es donde acá más ataca. Entonces, seamos positivos y la esperanza mantengámosla viva, porque el Señor tiene algo grande para nuestras vidas. 3. Tenemos que tener la seguridad que nunca Dios se olvida de sus hijos. Génesis 40, del 20 al 23. Al tercer día era el cumpleaños del faraón. El rey hizo un banquete con todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos
y la cabeza del jefe de los panaderos, entre ellos sus servidores. Hizo volver a su oficio el jefe del copero y dio la copa en la mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Yo pienso que no se olvidó, Dios lo hizo olvidar, porque no era el momento de que lo soltara, porque José tenía que seguir siendo procesado. Según algunos teólogos dicen que Dios se encargó de decir, no, lo voy a hacer pasar un rato más a José dentro de la cárcel, para que madure más, que busque más mi presencia. Capaz Dios hace eso. ¿Por qué? Me va a decir, José interpretó el sueño de dos presos, del copero y del panadero, y ambos se cumplieron conforme a la interpretación de José. Pero lo que podemos ver es que el copero del faraón se olvidó de José. José estuvo 2 años más en la cárcel, creyendo que nadie se acordaba de él, que quizás nunca saldría de él. Dice Génesis 41 del 1, aconteció que pasaron 2 años que tuvo el faraón un sueño y parecía que estaba junto al río, y el río subía 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas y que parecían prado, y que tras ellas subían el río otras 7 vacas feas de aspecto y empujante de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas de la orilla del río, y que las vacas feas de ese aspecto y empujantes de carne devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas, y el faraón despertó. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios dijo, voy a esperar 2 años más a este muchacho para que porque Dios no quería. Escuchen bien, esto no es una blasfemia o un invento mío. Dios seguramente dijo, lo voy a dejar 2 años más, porque yo lo voy a usar en los niveles más altos para que yo lo pueda usar ahí. Y empiecen a creer en mi palabra. Capaz hoy, capaz este año, o capaz hace otros años, no te salieron algunas cosas. Posiblemente no es porque Dios no quería, porque Dios tiene cosas mucho más grandes, más poderosas para tu vida. Y nosotros nos enojamos, pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, no se acuerda de lo que pasa. Lo que pasa, hermanos, que Dios no te va a dar migajas, te va a bendecir grandes cosas. Por eso José pensó, es verdad, todos somos humanos, podemos pensar esas cosas. Pero Dios te va a decir algo, no te va a poner lugares feos, te va a poner lugares dignos, que vos lo adores, que vos lo exaltes y que vos seas el motivo para cambiar una nación. Jesús, cuando nos ponemos a ver el caso de Jesús, también fue otro vivo ejemplo. Jesús cumplió la palabra de llevar el peso de la cruz para que nosotros podamos ser bendecidos. Todo no es por pura casualidad, hermano. A veces pensamos que Dios ni siquiera nos quiere y realmente estamos equivocados. Dios nos quiere, pero Dios no te va a mandar a lugares miserables para que vos sigas pasando miseria. Seguramente para que no sigas viviendo ese infierno que antes vivías, sino que Dios quiere llevarte a un nivel más grande y quiere bendecirte en las áreas más grandes. Por eso yo digo, y esto no es un invento mío, sino es lo que a nosotros nos enseñaron, que Dios no lo hizo a propósito, sino que Dios estaba preparando el terreno para que el jefe de los coperos después le diga, pongan una palabra al jefe de los coperos y diga, mire, faraón, ¿se acuerdan cuando usted me metió preso? ¿Sí? Bueno, ahí había un cipote llamado Chepe, José, perdón, yo no sé por qué le dicen Chepe. Hay un muchacho que le dicen Chepe o Josecito. Bueno, él me dijo eso. Imagínate el faraón afligido, tráigamelo. ¿Por qué? Porque Dios le hizo acordar de esa persona que había bendecido. Pero tiene que preparar el terreno, Dios, para que vos ya entres de raíz a la cuestión. Dios hizo que el copero, el faraón, se recordara de que José, para poder escribir en su vida una nueva historia. En Génesis 4, de 9 al 14, dice, entonces el jefe de los coperos habló con el faraón diciendo, me acuerdo que hoy
de mi falta. Cuando el faraón se enojó contra su siervo, nos echó en la prisión de la casa del faraón, del capitán de la guardia, a mí, el jefe del panadero. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos y él interpretó nuestro sueño y declaró conforme a su sueño. Y aconteció que él nos interpretó que así fue y yo fui restablecido en mi puesto y el otro el otro fue colgado. Entonces el faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, lo mudaron de su vestidura y lo vino al faraón. De la misma manera que si algo podemos estar seguros de uno de nosotros es que aunque parezca todo que se hayan olvidado, aunque parezcan que todos se han dado la espalda, Dios nunca se olvida ni abandona a sus hijos. En Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacer al hijo de su vientre? Aunque ella olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Puedo estar seguro que Dios no te ha olvidado y Él te va a sorprender y podrá escribir una nueva historia con su ayuda. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios no se había olvidado, Dios no lo hizo a propósito, Dios no quería verlo sufrir, sino que Dios estaba preparando el terreno para que José vea esa pauta, esa profecía que Dios le estaba revelando. Lo mismo te pasará a vos. Posiblemente mucha gente se olvidará de vos, posiblemente mucha gente te haga un costado, posiblemente muchas personas hasta piensen que Dios te dejó solo, pero quiero decirte algo de parte de Dios. Dios aleja a la gente incorrecta para ponerte la gente correcta a tu lado. Seguramente Dios te va a poner una buena persona que te ayude a caminar y no personas que te estén botando las bendiciones. Por eso es tiempo, hermano, que nos metemos con gente que tenga visión y no con gente que no tenga visión, que lo único que saben hacer es hablar mal del otro, seguir en lo mismo, seguir en el chambre, seguir criticando. Dios no quiere ese tipo de gente sirviendo en su reino. Dios quiere gente conforme a su visión. Y cuando digo visión, no digo una visión de una iglesia, no digo de una congregación, sino de lo que Dios te pone en tu corazón. Capaz me imagino el copero llorando porque se acordó a último momento. Capaz José también lo mismo. Pero fíjate cómo Dios puso al copero, le hizo acordar y le cuenta todo al faraón. Y el faraón, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la cárcel. Mándamelo, trae rápido para acá. Y ya sabemos el resto de la historia. Qué bonito que diga Dios mañana. Así. ¿Dónde están ese hermano, esa hermana? En este lugar, tráemelo para acá. Quiero que me sirva, quiero que me gane almas, quiero que cambie esas personas, quiero que cambie esas familias. Qué bonito saber eso, ¿eh? Pero Dios quiere cosas grandes. Capaz hoy no las entiendas, pero mañana, cuando te descuides, lo que parecieron que otros se olvidaron, Dios se va a acordar de ti. Amén. Dios no se olvida de su familia, de sus hijos. Amén. Dios tiene grandes propósitos para ti, tu familia, y lo que toques y lo que hagas. Amén. 5 y último. Tenemos que tener la confianza que Dios puede hacer prosperar y fructificar aunque las condiciones más difíciles de nuestra vida. En Génesis 41 sí, del 51 al 52 dice, llamó José el nombre del primogénito Mansané, porque dijo Dios, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y llamó al segundo Efraín, porque dijo que Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Podemos ver que los nombres de los hijos de José fueron simbólicos y representaban lo que Dios hizo en la tierra. Manasés fue recordado que Dios le hizo olvidar todo el sufrimiento de ser vendido por sus hermanos en cuanto estaba en la casa de su padre. Dios quiere borrar tu pasado. Cuando digo, ¿cómo? Pero no se acuerda, pastor, que el fulano de atrás. Yo sé.
¿O ustedes creen que a mí hay gente que no me engañó, no me mintió, me traicionó, me hizo cosas feas? Yo ya no me acuerdo de ellos. Es más, los bendigo, oro por ellos, pido que Dios haga algo grande, porque a mí no me importa el sufrimiento, porque ya curó Dios mi herida y quiero que esas personas también las cure. Aunque haya personas que amen mal de mí, yo pido que Dios las cambie. Si yo vivo en el resentimiento, Dios no me va a bendecir. Si yo me digno a vivir de la miseria humana, disculpe la expresión, Dios no me va a sanar. Esa es la respuesta que te puedo dar. Dios quiere borrar tu sufrimiento, tus pecados, hacer una nueva criatura para que Él pueda usarte en sus propósitos. José, ¿verdad? Me va a decir, pero todavía tenía bronca los hermanos. Sí, ponele X. Pero que después, cuando José se dio cuenta de la macana que estaba haciendo con Benjamín, ¿qué hizo? Se arrepintió y pidió perdón a sus hermanos. Y sus hermanos pidieron perdón a él. Y se olvidaron de todo. Y en más, cuando murió Israel, Jacob sería, ¿qué pasó? Tenía miedo que José tomara represalias sobre ellos. Pero José, ¿qué hizo? Los siguió perdonándolos. Los siguió amándolos. Porque no le importó el pasado de ellos, sino importó de que se hayan reconciliado y que él los siga amando a sus hermanos. Porque si queremos que Dios nos haga prosperar, tenemos en tiempos difíciles, tenemos que perdonar, tenemos que quitarnos esa bronca, tenemos que arrancar toda esa raíz de amargura que tenemos en nuestro corazón. Capaz otros religiosos no te digan raíz de amargura, pero tienen más amargura ellos porque nos cambian su corazón. Y yo siento que es tiempo que cambiemos todo ese corazón, especialmente los líderes. Cuando sentimos que alguien nos falla, directamente, lejos de bendecir o buscar o preguntar, ¿qué te pasó, hermanito? ¿Por qué no viniste? Nos amargamos con ellos y los crucificamos directamente. Entonces empecemos a hacer las cosas bien, especialmente nosotros los líderes, porque la iglesia cristiana desgraciadamente está siendo desacreditada por culpa nuestra, no por culpa del hermano que viene acá, es por culpa nuestra. Si se fue y se fue a otra iglesia, sentiste contento que todavía sigue recibiendo de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que lo crucificamos, lo matamos, lo que no hacemos, mejor dicho. Efraín es una declaración de las maravillas que Dios hizo con José en Egipto. Dios lo hizo fructificar en la tierra de sus aflicciones. ¿Qué quiero decir? José pasó 3 etapas. La de su padre, la de Potifar y la del faraón. Una fue vendida. La otra, injustamente presa. Y la tercera fue la mayor bendición. Y donde Dios puso a prueba hasta dónde podía perdonar a sus hermanos. Entonces yo siento que José pasó etapas duras, pero él no miró, sino que se encargó de superarlas. Me imagino que perdonó a la mujer del capitán de los egipcios. No me pongo a pensar eso. Yo me pongo a pensar que cuando tuvo los hermanos al frente, los perdonó, los amó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Sentirnos contentos que donde Dios nos pone, nos va a bendecir. Sentirnos contentos de que cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel, es porque Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Sentirnos contentos de que Dios quiere cambiar, que Dios quiere fructificarte. Capaz hoy los frutos no los vas a ver, pero los vas a ver a largo plazo. Seguramente vos no vas a ver los milagros ahora, pero los vas a ver en un corto plazo. ¿Por qué? Porque Dios te hizo olvidar. Perdonaste a esas personas y está viendo tu espíritu cómo está madurando, cómo está creciendo, cómo está realmente. Porque yo soy una persona que creo en los milagros. Pero para recibir esos milagros, hermano, hay que empezar a cambiar nuestra forma de ver el mundo. Muchas veces vemos la crisis como un problema y tenemos que verlo como una oportunidad. Capaz esa crisis que tuviste con tu amigo fue para que Dios sacarte esas malas personas y ponerte con la gente correcta. Capaz Dios te sacó ese mal novio o esa mala novia o esa mala persona porque seguramente Dios quiere bendecirte con algo mejor. Si Dios no te dio ese empleo, te voy a decir algo, por algo es. No es porque sos mal empleado,
vos sos mal trabajador, sino porque Dios ve tu fidelidad acá. Entonces es tiempo, hermano, que fructifiquemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Aunque las condiciones más difíciles de la vida de José en la tierra de la aflicción, Dios no lo olvidó, Dios no lo abandonó. Por eso cada uno de nosotros podemos estar seguros en las condiciones difíciles que podemos escribir una nueva historia, confiados por la misericordia de Dios en tiempos de Masaé y tiempos de Efraín, y que vienen en nuestras vidas en Jesucristo. Quiero ir cerrando con él. Hermanos, el camino de Dios es largo, triste, amargado, angustiante, no te voy a mentir. Si alguien te dijo ser cristiano, ya estás bendecido, hermano, te mintieron feo. Pero lo que yo sí estoy seguro de esta historia que yo te conté, que hay 4 puntos. Que primero, que nunca vas a perder la identidad de Dios en los peores momentos. Que hay esperanza en medio del desierto. Que vamos a tener la seguridad de que Dios nunca se olvida de sus hijos. Y por último, tener la confianza de que Él nos puede hacer prosperar. El camino no es fácil, está cargado de procesos, cargado de momentos difíciles, pero Dios te va a sorprender. Si vos aprendés a ser una persona madura, Dios te va a sorprender. Pero si sos una persona que querés todo ya y no aprendés a aguantar, disculpen la expresión que voy a usar. Suena feo, pero lo voy a usar, hermano. Si no aguantás el primer garrotazo, algo no está enchufando en vos. Si no aguantás el primer sacudimiento. José tenía que sacar cosas. José tuvo que dejar ser el niño mimado de papá y mamá para ser un hombre de gobierno que transformó los destinos de una nación pagana. Me va a decir, pero pastor, ¿cómo una nación? O sea, ¿no adoraban a Dios? No. Pero José, Dios lo usó para transformar los destinos de un país. Y a veces Dios nos va a llevar a lugares complicados para transformar un municipio, un barrio. Capaz esa gente, como pasó el caso de Jonás, eran gente perversa, gente malvada, pero Dios lo mandó para que cambien sus corazones y su forma de ver el mundo. Lo mismo te quiero motivar a vos. Hay que escribir una nueva historia, sí, pero con la ayuda de Dios. Capaz tu historia anterior, cargada de fracaso, en ningún momento estaba Dios en esa historia. Pero ahora, Dios quiere escribir esa historia con vos y decirte, hijo e hija, te voy a llevar a otros niveles. A mí me gustó algo que hizo Sergio el lunes, si no me equivoco, cuando dije, imagínense que otros quieran viajar a naciones y vi en la cara de él que quiere viajar a naciones. Y no es imposible. Me van a decir, pero pastor, mírenlo cómo estoy viviendo. Y este muchacho quiere ir a otros países. Para Dios nada es imposible. Y si Dios lo lleva con un propósito, va a ser con ese propósito para escribir una historia que Dios tiene preparado. Y eso es lo que nos tiene que motivar, hermanos. No escuchemos más a gente miserable, a religiosos. Disculpe la expresión, es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No escuchemos gente que nos quiera arruinar el día. Amén. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor Jesús. Sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Padre Celestial, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Sabemos, Señor, que algo grande tienes para nuestras vidas. Señor Jesús, en esta noche sabemos que algo grande vas a hacer, Señor. Señor Jesús,
que tú escribas nuestra historia, Señor. Que tú cambies nuestra historia, Señor. Que tú, Señor, empiece a marcar un antes y un después para la gloria y la honra de tu reino. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias porque sabemos que algo grande vas a hacer en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que vas a hacer un cambio tremendo en este tiempo, Señor. Señor Jesús, capaz en nuestra historia anterior seguramente estuvo cargada de problemas, de fracasos, de momentos tristes, pero hoy tú, Señor, nos vas a cambiar. Señor Jesús, que tú nos sigas dando esa identidad para seguir transformando vidas, Señor. Señor Jesús, que tú nos das la confianza y la seguridad de que tú siempre estarás con tus hijos, de que hay esperanza, Señor, en medio de los procesos y por encima de todo, Señor, de que contigo hay seguridad de que seremos prósperos para la gloria y la honra de tu reino. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque sabemos que algo grande va a venir. Señor Jesús, declaro en esta noche de que en los próximos días que se están avecinando con la cruzada, Señor, sea una etapa de cosecha, una etapa de crecimiento, una etapa, Señor, donde vamos a servirte con todas las ganas y con toda la disposición para la honra de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más, porque sabemos que tú eres grande, porque tú eres misericordioso, para la honra y la gloria de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más. Amén y amén, Señor Jesús. Bendito seas.